Ahí se está grabando. Ya chicos, entonces la clase de hoy vamos a retomar de donde habíamos quedado, que era participar, particularmente digo, la radiación electromagnética. ¿Sí? La radiación electromagnética entonces, como habíamos dicho, contempla muchos tipos de radiaciones. Si ustedes se dan cuenta ahí, miren, van desde los rayos gamma, rayos alfa, ¿no es cierto?, rayos beta, hasta las ondas de radio. Todo eso representan fotones que se establecen dentro de un espectro. Nosotros en primera instancia vamos a trabajar en la región de la ultravioleta y de la zona visible. ¿Sí? Esos son los métodos que nos van a preocupar en primera instancia. Fíjense que la radiación y vamos a hablar siempre ahora, en adelante, de longitud de onda. ¿Sí? Entonces, esto sería bueno que lo consideraran. Las longitudes de onda con las que vamos a trabajar en principio van a ser más o menos entre 100 nanómetros y 980 nanómetros. Esas longitudes de onda abarcan principalmente la región UV y la región visible. ¿Sí? Donde la región UV más o menos va entre los 100 y 400 nanómetros, mientras que la visible se mueve entre 400 y 780 nanómetros. Entre 400, dije, y 780 nanómetros. ¿Ya? Y también vamos a medir, digamos, eso es lo que nos da el equipo de absorción. En primer lugar, absorción molecular. ¿Ok? Fíjense, como ya les dije, existe una relación inversa entre la longitud de onda y la energía del fotón. ¿Sí? Obviamente los fotones asociados a la región visible, fíjense ahí que la región visible me entrega todo el rango de colores que va desde violeta hasta el rojo. ¿Sí? Entonces cuando uno habla de ultravioleta, se refiere a las radiaciones que van longitudes de onda menores al color violeta. Infrarrojo se refiere a longitudes de onda mayores a 700 nanómetros. ¿Estamos? Eso es. Bueno, entonces, siguiendo con el tema. Disculpe, Dígame. ¿ese que dice visible era de los rayos X? No. Mire, partimos con radiación de baja, digamos, longitud de onda, que son radiaciones poderosas, ionizantes, bastante energéticas, como los rayos gamma. Están los rayos gamma, rayos beta, rayos alfa, partículas alfa, beta y gamma, ¿cierto? Después avanzamos un poquito, de menos energía, pero bastante peligrosos, están los rayos X, que van en regiones de más o menos 10 a la 1 nanómetro. Y en esta pequeña región nosotros nos vamos a mover, que va entre más o menos 100 nanómetros y, bueno, los micrómetros pasan acá, que es la región esta región, mire, esta región vamos a trabajar nosotros, en principio. ¿Sí? Parte V con la radiación visible. Ese tipo de fotones son los que el equipo va a poder generar, va a poder producir, para poder hacer análisis químico con esos fotones. ¿Sí? Están muy lejos de rayos X. Nosotros no vamos a trabajar con los rayos X. Vamos a trabajar con equipos asociados a radiación ultravioleta y radiación visible. ¿Ok? Ya, profe. Eso es. Ya. Aquí les muestro otro espectro que también tiene información importante. Partamos desde la más energía, los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioleta, ¿sí? Ultravioleta, digamos, lejanos. Estos no son capaces de penetrar la atmósfera. Mira, los ultravioletas sí, parte de los ultravioletas son capaces de penetrar la atmósfera, pero por suerte, los rayos
X y los rayos gamma no son capaces de penetrar la atmósfera. ¿Ya? Por eso el día que la atmósfera no exista, corremos serio riesgo. En cambio, la región, digamos, asociado al UV, al infrarrojo y al visible, particularmente, son radiaciones que sí son capaces de penetrar la atmósfera. Luego, la radiación microonda, por suerte, tampoco penetra la atmósfera. Y las ondas de radio sí pueden penetrar la atmósfera. Por eso que hay comunicación hasta incluso con el espacio exterior, ¿cierto? Ya, no sé si pudieron hacer la tareita que yo les dije. Energéticamente, las radiaciones microondas no son tan poderosas. Sin embargo, las radiaciones microondas sí producían un daño muy grande a los seres humanos, o en general, a todas las especies vivientes. ¿Por qué? ¿Alguien pudo leer algo al respecto? Sí, profe. Hans, ¿qué leyó? Cuénteme. Que quemaban la piel, que mataban la célula epidermis, que Muy bien. volvían como cancerígenas, una cuestión así. ¿Por qué? ¿Por qué? Espéreme, dejé buscar el cuaderno. Dando una explicación muy simple, Han. ¿Cuál sería? Ya, Hans, no importa, si no lo encuentra, comentémoslo acá más o menos, en términos generales. Aquí está. A ver, cuénteme. Era que las moléculas vibraban con el agua de la piel, algo así. Ya, mire, ese es el punto. Resulta que la radiación microonda tiene una energía justa, precisa, para estimular las vibraciones de la molécula de agua. ¿Sí? O sea, no es que sea poderosa, no es que en términos de energía vaya a producir, digamos, un daño permanente a la sustancia, pero sí al agua. Ese es el punto, sí al agua. ¿Por qué el horno de microondas puede calentar? Porque pesca las moléculas de agua y las hace vibrar. ¿Sí? Te dirá, profe, pero solo las moléculas de agua. Es que todo contiene agua, pues, chicos. Nosotros somos casi 90% agua, entonces el 90% de nuestras moléculas van a ser afectadas por esa radiación. Obviamente que la parte superficial, ¿no? Porque no es capaz tampoco de ingresar. ¿Sí? Esa es la idea. Afecta particularmente a las moléculas de agua. Por eso que si usted pone una taza con agua en el microondas y pone, ¿no es cierto?, cierta radiación microondas, el agua hierve en unos pocos minutos. Segundos, podríamos decir incluso. ¿Estamos? Ese es el problema de la radiación microondas, para que lo tengan súper clarito. Afecta al modo vibracional de las moléculas de agua, produciendo un aumento en la temperatura. Y como todo está conformado en este planeta por moléculas de agua, entonces es una radiación bastante dañina. Pero por ese hecho, no por la energía, sino que porque calza justo con la parte vibracional de las moléculas de agua. Ok, ahí les dejo entonces. ¿Algunas otras explicaciones? Miren, los rayos gamma son radiaciones poderosas, se originan principalmente en las desintegraciones nucleares. Cuando hay un proceso de fusión o fisión nuclear, se generan rayos gamma. Esos rayos gamma son extremadamente energéticos y son capaces de penetrar las paredes, particularmente de la piel, ¿sí? Y producen ionización, o sea, pescan las moléculas y las rompen, las ionizan. ¿Ok? Producen cáncer. Bueno, no sé si han visto, pero vieron, la mayoría de ustedes vieron la serie Chernobyl. Tenía que ver con ese tipo de daños. En unos cuantos días era capaz de desintegrar al cuerpo humano. Y producen radicales libres dentro del sistema. Entonces, cuando producen radicales libres, esto va en aumento. Y la descomposición es en pocos minutos. ¿Sí? Los rayos X, similarmente, ¿no es cierto?, son energéticos, son penetrantes, producen daño, por tanto,
hay que utilizarlos de forma controlada. Hay que capacitarse muy bien para manejar los rayos X con la seguridad necesaria. Los rayos ultravioleta, que son los que nosotros vamos a trabajar, no producen rompimiento de moléculas, ¿sí? Pero sí producen saltos electrónicos, van a producir moléculas excitadas, y eso también podría producir un daño bastante fuerte a los seres humanos. A largo plazo, sí, pero el cáncer del sol, digamos, está asociado a la radiación ultravioleta. Después tenemos la parte de la luz visible. Esa luz visible, chiquillos, contempla los fotones que son sensibles, que son captables por el ojo humano. Ahí está todo el amplio rango de colores, ¿sí? Y producen saltos electrónicos también, pero a nivel molecular, o sea, no son dañinos. No producen daño al ser humano. Después tenemos la radiación infrarroja. Vamos creciendo en energía, digamos. La radiación infrarroja, chiquillos, no tampoco genera daño en el ser humano, aunque hay videos que dicen que si uno acumula mucha radiación infrarroja podría ser bastante energética, que podrían formar desde un maíz podrían formar una cabrita. Pues yo nunca he visto, o sea, yo he visto videos de eso, pero no creo mucho. ¿Ya? Los rayos infrarrojos en principio son inofensivos por su energía. ¿Ya? Sirven principalmente para determinar ciertos rangos de temperaturas. Se ocupa mucho la radiación infrarroja para determinar si hay cuerpos o sustancias que están a una temperatura distinta dentro de un medio. Organismos vivos principalmente. ¿Ya? Y después estaba la radiación microondas, que fíjense que en términos de energía la radiación microondas es más baja en energía que la radiación infrarroja. Sin embargo, no pueden estar cerca de ese tipo de radiación porque va a afectar las moléculas de agua, las vibraciones moleculares que tiene la molécula de agua. Y en ese caso particular vamos a estar fritos. Luego están las ondas de radio, que también son fotones, ¿ya? Que son captables y pueden emitir señales de radio y televisión. Hay ciertas teorías, chiquillos, que plantean que cualquier tipo de radiación electromagnética es dañina. Y que si uno está en el tiempo, mucho tiempo expuesto a este tipo de radiaciones, podría tener un daño a largo plazo. ¿Sí? Por eso que se plantea que las antenas de celular, las antenas de radio deberían estar alejadas de la ciudad. Sin embargo, no se cumple mucho eso. Pero no hay estudios serios que demuestren el daño de ese tipo de fotones. Por eso que se siguen, digamos, instalando y son fundamentales para la comunicación hoy en día. ¿Ya? Ojo con la radiación electromagnética que convivimos a cada segundo, a cada minuto con ellas. Por parte del sol, por parte de nuestro equipo electrónico, por parte de la televisión. Siempre estamos rodeados de radiación electromagnética. Sin embargo, vamos a concentrarnos en la radiación asociada a los equipos, digamos, instrumentales. Ahí es donde nosotros vamos a trabajar, pero me gusta que tengan una visión amplia de lo que son, chiquillos, las radiaciones electromagnéticas. Es casi todo lo que nos rodea, son fotones. Fotones con más o menos energía. ¿Ok? Muy bien. Químicamente, chiquillos, ¿qué le producen las radiaciones a las moléculas? Vamos ahora a las moléculas. Las moléculas, por ejemplo, si sienten, pongámonos aquí, en esta región, en la UV visible, miren, en la región UV visible. Si una molécula se enfrenta a la radiación UV visible, lo que le produce esa radiación a la molécula es un cambio en la distribución electrónica. Absorbe un fotón, ¿sí? Absorbe un fotón y entonces ese fotón lo recibe la molécula y adentro hay cambios dentro de la molécula. Déjenme explicarles con un esquema mejor, ¿ya? Después vamos a ver que hay otros métodos que producen cambio de spin, cambio de orientación,
vibracionales y configuración nuclear. ¿Ya? Miren, una radiación poderosa como el rayo gamma produce un rompimiento nuclear. ¿Sí? Produce un rompimiento nuclear. Los rayos X producen también saltos de la distribución electrónica, pero permanentes. La radiación UV visible produce cambios en la configuración electrónica, pero momentáneas. ¿Ya? La radiación infrarroja y de microondas producen efectos sobre la configuración vibracional de las moléculas. Y la radiación de onda, o la resonancia magnética que se llama, produce cambios de spin nuclear. Pero quiero que nos concentremos en lo que puede producir una radiación UV visible sobre las moléculas. Les voy a hacer una explicación aquí un poquito más detallada. Miren. Miren. A ver, hagamos cuenta, en términos esquemáticos, que yo tengo una molécula, ¿no es cierto?, que tiene sus niveles electrónicos copados. Se dice que esa molécula, chiquillos, está en su estado fundamental o estado basal. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, hablemos de una molécula cualquiera, cafeína, por ejemplo. La cafeína tiene su átomo, carbono, hidrógeno, oxígeno, que tienen su configuración electrónica normal, basal. Sus electrones están ubicados donde deben estar. Resulta que existen niveles de energía. Estos son los niveles de energía electrónica, niveles electrónicos fundamentales, así se llaman. ¿Ok? Resulta que si yo hago incidir un fotón ahí, sobre esa, le voy a poner H nu. Ustedes saben que un fotón se simboliza por H nu, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era H? Si me ayudan. La constante de La Planck. constante de Planck. La constante de Planck, nu, La frecuencia. la frecuencia. ¿Ya? Entonces, hago incidir un fotón. ¿Qué fotón? Me dirán ustedes, estoy hablando de un fotón de la región UV visible. ¿Sí? Hay lámparas UV, hay lámparas visibles, por tanto, puedo producir fotones UV visibles. Resulta que cuando esta molécula recibe un fotón de esa región, produce un salto electrónico, así, y esa molécula que estaba en un nivel basal, pasa a un nivel excitado. Ahí. Y ahí. Este es un estado excitado, que es un estado de alta energía y de alta reactividad. Pero, por suerte, este estado excitado dura unos pocos femtosegundos, así, digamos, 10 a la menos 6, menos 7 segundos, y vuelve a su estado original. La pregunta es, chiquillos, ¿cómo vuelve a su estado original? Tiene dos opciones de volverse a su estado original. Emitiendo luz, o sea, el fotón que recibe la molécula después lo convierte en otro fotón, pero visible, de más baja energía, o lo hace sin emisión de fotón, perdiendo calor en su estructura. La mayoría de las sustancias son capaces de volver a su estado original sin emisión de radiación. ¿Sí? Solo las sustancias fluorescentes o fosforescentes son capaces de emitir otro fotón. Pero el punto es que una vez que una molécula recibe un fotón, ese fotón se pierde o se transforma. O sea, no es que se pierde, se transforma. La primera ley de termodinámica dice que la energía no se pierde, sino que solo se transforma. ¿Ok? Pero el fotón que recibió la molécula nunca va a volver a ser el mismo, esencialmente. ¿Me siguen? Sí, profe.
Ok. ¿Ya? Entonces, hoy día quiero dejar sentadas las bases en lo que se basa el método. ¿Qué es lo que es la absorción? Pero tienen que tener muy clarito que la absorción corresponde a la absorción de fotones. Y esos fotones van a transformarse en algún tipo de energía distinta. Seguimos. Tenemos lo que se denomina el espectro electromagnético. Seguimos trabajando ahí, ¿no es cierto? Ahí está el fotón, la energía del fotón. Tenemos H nu, donde H es la constante de Planck. Ahí está, por fin. Y también podemos trabajar la energía del fotón en términos de longitud de onda, inversamente proporcional. Y esto fue algo que vimos en la clase pasada, que lo vimos, lo discutimos, que el fotón, cuando la longitud de onda incrementa, disminuye la energía y la frecuencia del fotón. Eso lo vimos. Y nosotros vamos a seguir trabajando justamente con la longitud de onda. ¿Sí? Eso es. Entonces, chiquillos, bueno, esto lo voy a pasar tiene que ver con el espectro visible. Ustedes ya saben que podríamos decir dos cosas. ¿Cuál es la luz más energética? ¿La luz violeta o la luz roja? ¿Qué luz tiene más energía? ¿La luz violeta La roja. o la roja? Yo digo que la roja. ¿Cuál de las dos tiene mayor longitud de onda? La roja, La roja tiene mayor longitud de onda, por lo tanto tiene menos energía, chiquillos. menos energía, sí. Por tanto, la más energética es la luz violeta. Profe, ¿qué significa NM? Nanómetros. Ah, ya. La longitud de onda de la luz violeta es aproximadamente 400 nanómetros. La longitud de onda de la luz roja es aproximadamente 750 nanómetros. ¿Estamos? Por tanto, en términos de longitud de onda, la luz violeta es más poderosa que la luz ultravioleta. Perdón, no la luz ultravioleta, la luz violeta. La luz de color violeta, eventualmente. ¿Ya? Eso es. Profe, Dígame. una consulta cuando se refiere a ultravioleta, ¿a qué color específicamente Qué se buena refiere? pregunta. Cuando digo luz ultravioleta, no hay color, porque la luz ultravioleta deja de ser visible para el ser humano. ¿Me entiende? Entonces, la luz ultravioleta es incolora. Cuando hablo de luz violeta, por eso se llama ultravioleta, porque está antes que la luz o el color violeta. ¿Me sigue? Entonces, la luz UV no es una luz visible. Ahora, esto es así dinámico, digamos. Si la luz ultravioleta, por ejemplo, tiene 200 nanómetros, es completamente invisible para el ser humano y es muy peligrosa. Hay dos tipos de luz ultravioleta. O sea, ustedes han escuchado la luz ultravioleta del tipo A y del tipo B. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Sí, Ya. Sí, profe. Hay una que es más peligrosa. ¿Cuál creen ustedes que es la más peligrosa? De acuerdo a lo que han leído por ahí. la UVA. La VA, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Esa es como la del sol, ¿o no? O sea, es que la luz ultravioleta, chiquillos, la luz ultravioleta total va entre, dijimos, 180 aproximadamente y 400 nanómetros, ¿cierto? Todo ese rango es luz ultravioleta. Ya, perfecto. Entonces, es que tengo, espérenme, déjenme ver una pura cosita antes de confirmarlo. De hecho, ustedes me van a ayudar. Porque
mi memoria no es de las mejores. Y resulta que ahí está, ya. La A es la más dañina, tiene toda razón la dañina. Y la B es bastante menos dañina, incluso a veces es inofensiva. Es recomendable incluso a veces que uno tome un poquito de sol. El bloqueador solar tiene que cubrir esta luz ultravioleta que, digamos, tiene un rango, que eso es lo que ando buscando, el rango exacto. No me aparece el rango exacto. Si alguien me ayuda, pueden buscar, chiquillos, ya que están ahí. Yo sé que están un poquito ahí en su cama y todo, están un poquito descansando, pero esta es una información importante, sobre todo cuando veamos bloqueadores solares. ¿Cuál es el rango de la luz ultravioleta A y B? El de la VA dice que entre 320 y 400 nanómetros. Ya, bacán. 320 y 400 nanómetros. Gracias. ¿No es cierto? No, la B. Sí, esa es la A. Decía que era la A. Entonces, ya. La A, incluso hay C, ya. La A dice que es entre 320 y 400, ¿no es cierto? Y la B dice entre 280 y 320. Entre 280 y 320. Entonces, chiquillos, mi memoria falló. ¿Cuál es la inofensiva? De acuerdo a los valores. La que tiene menos radiación, ¿o no? Ojo, Hans, pero la radiación es una sola. Creo que no me ha dado bien la respuesta. La que tiene menos, eso, 280 y 320 son nanómetros, que corresponden a la longitud de onda de esa radiación, y estas son nanómetros, que corresponden a la longitud de onda de esa radiación. ¿Cuál de las dos tiene más energía, la A o la B? La B. La B, la B, la B. La B tiene más energía. Esta es dañina. Les pido disculpas por no tener memoria. Con los valores uno lo puede sacar. Y 320 400 es inofensiva. Ojo, inofensiva entre comillas, porque igual uno tiene que estar unos pocos minutos en presencia de esto. ¿Ya? Entonces, cuando uno va al solarium, la tipo de radiación que maneja es esta particularmente, más cercana a la visible, ¿sí? Y hay que protegerse sin duda de esta que es cancerígena, que puede producir daños, dada la radiación del fotón. Entonces, la pregunta era, profe, ¿qué color tiene radiación UV? La verdad es que esta es completamente invisible, o sea, la de abajo, invisible. El ojo humano no es capaz de verla. Y esta, mientras más cerca esté el 400, se ve levemente visible. ¿Ya? Por eso que cuando uno quiere ver un billete, si es falso o no es falso, con luz ultravioleta, uno prende la lamparita y apenas ve una luz, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, es una luz ultravioleta bastante cercana, más cercana al visible. ¿Ya? Entonces, esta es parcialmente visible. ¿Me siguen? Sí. Gracias. Bueno, en fin, el espectrofotómetro te entrega ese rango de 180 a 400, o sea, te da la luz A, te da la luz ultravioleta B, incluso la C, y te da también todos los colores hasta acá, incluso parte del infrarrojo. ¿Estamos? En eso consiste las radiaciones con las que vamos a trabajar en primera instancia, radiaciones del tipo UV visible. Ahora bien, por tanto, la espectrofotometría, chiquillos, ¿qué va a medir la espectrofotometría? La espectrofotometría mide la cantidad de energía que va a absorber una solución, un sistema químico. ¿Sí? Por tanto, hay diferentes tipos de espectrofotometría. Pues no solamente existe la espectrofotometría UV visible, que es la que nosotros vamos a ver, sino que existe la espectrofotometría infrarroja, la espectrofotometría de radiación electromagnética nuclear, la espectrofotometría UV visible.
Incluso hay espectrofotometría de microondas asociada a análisis químico. ¿Ya? Y entonces estamos en condiciones, chiquillos, de definir la transmitancia. Nosotros vamos a decir que vamos a mantener nuestra solución. Ahí en este recipiente, el recipiente C, está nuestra solución. Fíjense que aquí yo trato de marcar como una región ultravioleta, ¿no es cierto? Y nuestro equipo tiene la capacidad de hacer incidir fotones, ¿no es cierto?, sobre esa solución. ¿Qué hace esa solución? Absorbe esos fotones, los recibe. ¿Qué le pasa a las moléculas que están dentro de la solución? Se excitan electrónicamente y luego salen los fotones que no fueron capturados. Porque no todos los fotones van a ser capturados por las moléculas. Algunos sí, otros no. En eso se basa el estudio de la espectrofotometría. A mayor cantidad de fotones que sean absorbidos, mayor concentración va a tener mi solución. ¿Sí? Entonces, chiquillos, la transmitancia se simboliza con la letra T, esto tienen que anotarlo, y se define como la razón entre I partido por I0. ¿Me podrían decir qué es lo que es I? Profe, dijo que a mayor cantidad de fotones que absorbe, mayor iba a ser ¿qué? La concentración. La concentración de mi solución. Así es. Lo que ingresa a la solución son fotones, profe. Así es. Entonces sería como los fotones iniciales y los finales, ¿la I? Así es. Y tiene que ver con intensidad, Cintia. No hemos hablado de ese concepto. ¿Qué es lo que es la intensidad de luz? La intensidad de luz tiene que ver con el número total de fotones. Me explico, miren. Haga cuenta que usted está observando una luz puramente roja. ¿Cierto? Una luz roja, completamente. Una luz roja va a tener fotones más o menos de 700 nanómetros. Pero esa luz roja puede ser débil o puede ser intensa. ¿De qué depende que una luz roja sea débil o intensa? De la cantidad de fotones. De la cantidad de fotones. O sea, si yo tengo, estoy en números que no corresponden, pero si yo tengo 2 fotones rojos, voy a ver una luz completamente pálida, roja, pero que apenas es distinguible. En cambio, si tengo 200 millones de fotones, todos de 700 nanómetros, voy a tener una luz roja completamente intensa. Entonces, esa ahí, chiquillos, tiene que ver con la intensidad de fotones. Me explico mejor. El I0 va a ser, por ejemplo, una luz ultravioleta. Ya, mi molécula, acá, recibe fotones, porque esa es otra cosa que vamos a ver a continuación. Pero I0 van a ser fotones de, no sé, pongámosle 200 nanómetros. ¿Qué tipo de luz viene siendo 200 nanómetros? Violeta. Ultravioleta. Porque recuerde, Cintia, que la violeta era de... De 100 a 400. No me estás entendiendo. El color violeta que nosotros vemos, el color violeta, luz violeta, tiene la longitud de onda de 400 nanómetros. Es una luz visible. Todas las luces que vayan de 400 hacia abajo se llaman luz ultravioleta, que es invisible para el ser humano. ¿Estamos? Entonces, repito la pregunta. Si los fotones Ya, sí, profe. Si los fotones que yo voy a hacer incidir sobre mi solución tienen un valor de 200 nanómetros, ¿qué tipo de luz es? Ultravioleta. Ultravioleta. Invisible para el ser humano. ¿Sí? Entonces uno puede levantar el espectrofotómetro, la tapita y decir, oye, no está pasando luz. Ojo,
es que la luz que usted está diciendo emitir es una luz invisible. Cierra la compuerta rápidamente porque esa luz es peligrosa, que podría provocar cáncer. Así que nada de abrir el espectrofotómetro. Además que es una luz bastante intensa, son muchos fotones. Hagan cuenta, chiquillos, que I0 corresponde a la potencia de fotones incidente, los que llegan a la muestra. Lo voy a dictar, no se preocupen, pero quiero que me escuchen, que me entiendan. 1 millón de fotones. 1 millón de fotones. De ese millón de fotones, 500.000 son atrapados por la solución. Los otros 500.000 son transmitidos o traspasan sin ser absorbidos. En eso se basa la capacidad de absorber que tienen las soluciones. Entonces, ¿qué es lo que era I? Vamos a decir que es la intensidad, así se traduce como intensidad transmitida o sea, lo que pasa. Voy a poner ahí para que lo entiendan mejor. Lo que pasa. ¿Qué longitud de onda tienen los fotones que pasan? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. No, Mayor porque tienen menor energía. tampoco. Tienen la misma, chiquillos. Mira, profe, pero ¿qué está diciendo? Miren. Estoy haciendo incidir 1 millón de fotones de 200 nanómetros. De ese millón, 500.000 son atrapados por la solución. Los otros 500.000 traspasan la solución. Entonces, pero el fotón sigue siendo el mismo. ¿Qué cambió? La cantidad solamente, no el Muy tamaño. bien. ¿Qué se llama la cantidad? ¿Cómo se llama la cantidad ahora de fotones que tiene una radiación? Intensidad. Intensidad, exactamente. Eso es. Mira, profe, ¿qué pasa con los otros 500.000 que fueron recogidos por la solución? Se transforman en otra cosa, en temperatura, se transforman en radiación emitida, pero que no tiene que ver con la radiación original. Producen excitación de las moléculas, se absorben de alguna manera. ¿Sí? Entonces, yo sé cuántos fotones lancé a la solución en un principio, y acá al final tengo que tener un detector que me mida cuántos llegaron al final. Y con esa diferencia, con la intensidad transmitida partido por la intensidad, así se llama, intensidad intensidad incidente, ¿sí? Es como, pero es lo que llega. Lo que llega es que yo tengo el valor de transmitancia. ¿Sí me siguen? Es la división. ¿Cómo lo que llega, profe? El final. Entonces el final. No, es que lo que llega a la solución. Estoy pensando siempre en la solución. ¿Lo que absorbe? ¿A eso se refiere? No, lo que lancé Lo que originalmente. penetra la Entonces sería como inicial, no intensidad Eso. inicial. Intensidad inicial. Ya, pero es que es incidente porque va a chocar con la solución, digamos, pero es inicial. Pero el concepto técnico es como incidente. La palabra técnica, digamos. Intensidad incidente, la que va en un principio, la que va a producir el cambio. Y la otra es, La que claro, la que ingresa al equipo. eso, la que Ay. ingresa, no al equipo, a la solución. ¿Sí Es o que no? cuando dice la solución, no toda llega a la solución, po. Sí, pues toda llega a la solución. Lo que pasa es que alguna es absorbida y la otra Ya. sobrepasa Ya. pero toda pasa por la solución. Ya entiendo, ya. Entonces igual es como la que ingresa al equipo, po, la inicial. Es lo mismo, ¿no? Sí, pues, es que el equipo es muy amplio. Ya. La palabra equipo. Ya. Centrémonos en la solución.
En la solución de... Porque, claro, el equipo produce radiación. No es que le llegue radiación al equipo. No sé si me entiende el... Yo entiendo su punto. Sí, no, sí, lo entiendo. Es que es para poder entenderlo mejor. Sí, sí, sí. Pero es decir, vamos, la solución que le llega a la solución es I0. La que sale de la solución es I. ¿Ya? Sin hablar todavía de equipo, para que no se vayan ahí a confundir. Perdón, por eso estoy tomando agüita. Ya, me siguen, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, y de hecho, miren, lo voy a hacer como más exagerado. Aquí. Voy a explicarlo de otra manera, a ver si ahí sí. Ya, nosotros vamos a tener una solución en una cubeta. Algo de eso vimos también en organizmo. Oh, que me iba a hacer la cubeta, pero en fin. De esa cubeta le va a llegar una porción de fotones. Esa porción de fotones va a pasar por la solución y va a salir disminuida. Este sería I0, que tiene que ver con la intensidad inicial, e I, que tiene que ver con la intensidad final. Esa diferencia de fotones es lo que fue absorbido. ¿Ya? Entonces la transmitancia se calcula como la razón entre lo que salió de la solución partido por lo que entró a la solución. ¿Por ahí sí? ¿Por ahí sí? Con el vector que entra es mucho más intenso, el vector que sale está disminuido. Pero la radiación es la misma, del mismo tipo, no cambia. Solo cambia su intensidad. Ya, mi pregunta es, ¿qué valores puede tomar la transmitancia? ¿Cuáles son los valores límites de la transmitancia? 400, ¿no? ¿No? No, Ok. no, porque eso tiene que ver con la longitud de onda de los fotones. Número entero, ¿Qué números particularmente? Pero véanlo bien. positivo, los negativos, ¿o no? No puede tomar valor negativo. Analícenlo bien, la fórmula. A ver, ¿quién es mayor? Hagan la pregunta de nuevo. ¿Qué valores puede tomar la transmitancia? Así como valores límite. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar la transmitancia? Ojo, que la transmitancia es la capacidad de que los fotones pasen. ¿Cuál es el valor máximo de la transmitancia? A ver, o antes que me pregunten, ¿cuál va a ser mayor? ¿I0 o I? Y cero. I0 va a ser, por lo general, mayor que I. ¿Qué pasa si I0 es igual a I? ¿No hubo absorbancia? Muy bien. O fue completamente transmitancia. O sea, o la transmitancia es total. También se puede ver así. Ojo que no hemos hablado todavía de absorbancia. Estamos hablando recién de transmitancia. Céntrense en que la transmitancia es lo que deja pasar. ¿Sí? ¿Qué valor tomaría entonces la transmitancia? Si I fuera igual a I0. ¿El Sería mismo cero. valor? ¿Cero? No sé. Como 0. Ah, 1. 1, Sería 1. 1. ¿Cierto? Entonces, Sí. cuando la transmitancia, cuando I es igual a I0, quiere decir que el valor de la transmitancia es igual a 1. En ese caso, la transmitancia es total. La transmitancia es total. ¿Entienden cuando digo eso? O sea, toda la luz fue transmitida, nada fue retenida.
Estoy hablando desde el punto de vista técnico, porque podría decir, ah, mire, dejó pasar toda la luz. Ya, así se entiende. Pero hablemos en términos de que la transmitancia es total. Entre paréntesis, dejó pasar toda la luz. Dejó pasar toda la luz. Eso para entenderlo, pero sin embargo ustedes van a hablar de transmitancia. Bien técnico. ¿Cuál es el otro extremo? ¿Cuál sería el otro extremo? Vamos, chiquillos, piénsenlo ahí. Si el valor Que la, más alto es 1, ¿cuál sería el otro extremo? A ver, Cintia, dale, le escucho. no, dale no. No, pero díganme, pues, a ver si me van siguiendo. No, es que yo le iba a decir que si I0 tenía un valor mayor y I1 tenía un valor 0, Ahí está, amigo. ahí iba Ahí a tomar está. otro valor. Ujú. El otro valor extremo. ¿Cuánto debe estar I? Ojo, I0 es una constante, I es lo que sale. Pero el otro extremo es cuando I sea Pero igual yo... ¿Mm? a 0. ¿Cuánto vale la transmitancia en ese caso? Sería igual a I0. No, pues, sí, I igual a 0 es cuando son iguales, pues cuando lo que sale aquí... No, I inicial. Sería igual a I... a lo que entró el valor. No, pues sí, pues, I0, mira, I0 son 100 millones de fotones. O sea, 100 fotones, ya, 100 fotones. Si salen 100, quiere decir que la transmitancia fue completa. Nada quedó retenido. Sí, Todo eso era pasó. lo que quería decirle, porque si I es igual a 0, sería ¿Ya? 100 entonces, pues el valor total. No, pues. Resuélvalo aquí. Si I es igual a 0, ¿cuánto vale T? Ocupen la fórmula. Ya me enredé ya. Sí, no, sí Es entiendo que se que enreden. si Vamos a divido desenredarnos. 100, 0 en 100, Sí, 0, po. dale, pues. Chiquillos, pero es que, miren, véanlo desde este punto de vista. Miren, véanlo. Porque esto es lo que mide el equipo finalmente. Si yo hago ingresar 100 fotones y los 100 fotones pasan, la transmitancia es 100 partido por 100, por lo tanto la transmitancia es 1. ¿Qué significa eso? Que la solución dejó pasar toda la luz, que la transmitancia es 100%. Transmitancia es que es transparente a esa radiación. La solución no absorbe radiación. ¿Sí? Por el contrario, si yo hago incidir 100 fotones y la salida es 0, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasó con la solución? Que absorbió toda la, o sea, que la Eso es. transmitancia, o que absorbió toda la luz, po. Absorbió toda la luz, por lo tanto la transmitancia es 0, no dejó pasar luz. ¿Sí? Ahora sí, ¿no o no? La transmitancia es nula. ¿Me siguen? Yo sí, Los profe. noto muy calladitos a los demás. Noé, Hans, Algo, profe. Me enredé. ¿Lo puede explicar todo? ya. Lo explicamos todo luego. Ningún problema. Voy a abrir otra diapositiva, ¿ya? Esto les tiene que quedar clarito. Ya. La transmitancia, chiquillos, la transmitancia, pero síganme ahí, se define como, ayúdenme, Noé, ¿cómo se define la transmitancia? Por la cantidad de fotones que pasan por la solución. Sí, pero dígame la fórmula. En I, intensidad transmitida, partida en intensidad incidente. Muy bien. I partido por I0. ¿Qué es lo que es I, Noé? Con sus palabras. La de arriba. Son los fotones que salen
de la solución. Muy bien, los fotones que salen de la solución, los que no fueron absorbidos, los que pasaron libremente su camino. Sí, eso. ¿Sí? Muy bien. Y 0. Son los fotones que llegan a la solución, los primeros la cantidad que ingresa a la solución. El total original, ¿cierto? El total original, lo Sí. que va a la solución. Perfecto. Que sería la potencia incidente, la cantidad total de entrada a la solución, centrándose siempre en la solución. Muy bien. Entonces, hay la transmitancia va a tomar valores de 0 y 1. Veámoslo así primero. ¿Cuándo la transmitancia vale 0? Cuando es nula. Ya, pero en términos de otra palabra. ¿Cuándo la transmitancia vale 0? Cuando Explíqueme absorbe toda la luz. cuando todos los fotones son absorbidos. Cuando ningún fotón es capaz de atravesar la solución. ¿Me siguen? De los millones de fotones que hice ingresar a la solución, todos fueron retenidos por la solución. ¿Sí? O sea, este caso, miren, el caso 0 sería este, miren. Hago incidir fotones y no me sale nada. Punto suspensivo. Ese es el caso 0. Todos estos fotones que van en este vector fueron consumidos, absorbidos, atrapados por la solución. Ninguno salió. O sea, la transmitancia es 0. No tiene capacidad de transmitir la luz esa solución. Es tan opaca, es tan concentrada, que todos los fotones fueron atrapados. El otro límite, el límite 1, ¿qué significa? Cuando los fotones pasaron por la luz. No, Los se fotones, dejó pasar toda la luz. de nuevo, no. Que los fotones no fueron captados por la solución y la traspasaron. Salieron Eso, de la solución. la transmitieron, digámoslo así, ¿vale? Se supone que esos dos vectores son iguales. Toda la luz que entró es equivalente a la luz que salió. ¿Estamos? Ahora, lo normal, chiquillo, es que la transmitancia nunca sea 0 y nunca sea 1. Para que esto tenga sentido, la transmitancia siempre va a ir entre valores mayores que 0 y menores que 1. De hecho, también se habla de una escala de % de transmitancia, que es igual a la transmitancia original, digamos, pero multiplicado por 100. ¿Qué significaría, por ejemplo, un 50% de transmitancia? ¿Qué significa? Que la otra mitad fue retenida por la solución. Eso es, que la mitad fue que solo la mitad de la luz de los fotones fue absorbida o, también de otra forma, solo la mitad absorbida, ¿está bien? Solo la mitad fue transmitida. La mitad fue transmitida. ¿Qué viene eso? Profe, tengo una Sí. pregunta. Dígame. ¿La capacidad que tiene la muestra para absorber la luz depende de su concentración? Sin duda. En eso se basa Ah, este ya. método. Ojo, que es la misma capacidad que tiene para transmitir porque hasta el momento no hemos hablado de absorbancia. Yo la he mencionado, sí, ustedes también la han mencionado, pero estamos definiendo la transmitancia, que es la capacidad que tiene la solución, que es como lo contrario, Sí. de dejar pasar la luz. ¿Ya? Si quiero que entiendan ese concepto de transmitancia, porque cuando después ustedes van a hablar de absorbancia, y se van a olvidar que lo que realmente mide el equipo es la transmitancia, no la absorbancia. ¿Sí?
Ahora, la transmitancia y la absorbancia son inversamente proporcionales. Pero quiero que les quede clarito hoy qué es la transmitancia. Ya. La última pregunta. De esta parte, digamos, de la parte de transmitancia. ¿Qué significa, en términos de transmitancia, por favor, en términos de transmitancia, respóndanme, ¿qué significa que una solución tenga una transmitancia de 0.3? ¿Qué significa? En términos de transmitancia, no usen la palabra absorber ni absorbancia, en términos de transmitancia. ¿Qué significa que una solución tenga una transmitancia de 0,3? Primero, 0,3 significa que tiene un 30% de transmitancia. Es lo mismo, ¿no es cierto? Son equivalentes. Transmitancia 0,3 equivale a un 30% de transmitancia. ¿Qué significa, chiquillos, en términos de transmitancia? Vamos, lo escucho. Que solo el 30% fue transmitida. Eso es. Exactamente. Que solo el 30% salió de la solución. De un 100% original que le llegó, solo el 30% logró pasar esa barrera que era la solución. Ah, pero ese 30% es lo que salió, no lo que quedó. No, pues lo que salió, eso es transmitancia. Eso es transmitida, lo que sale. O sea, sería el 70 fue absorbido. El 70 fue Ah, absorbido. ya. Es que ahí tenía la confusión porque Sí, pues, como sí, en la entiendo. parte de arriba, en la diapo de arriba, Tal cual. igual ¿Muestra? usted, sí, porque ahí puso que solo la mitad fue absorbida o solo la mitad fue transmitida, pero ahí es Eso fácil es. porque es 50, po. Eso es, Pero por eso, en el partimos las caso 50. En el segundo, caso del 30, claro, claro, sería que el 30 fue transmitido, o sea, salió, eso y el es. 70 fue absorbido por la solución. Eso es. Es que eso yo Ya, lo quiero que entiendan. Cuando ya. hablamos de transmitancia, nos referimos, digo, a la cualidad de dejar pasar la luz. Eso es transmitancia, eso es transmitir. Ahora vamos a ir a hablar de absorbancia y vamos a seguir hablando de absorbancia, ¿estamos de acuerdo? Pero ustedes no pueden perder de vista que lo que se define originalmente es la transmitancia. Capacidad que tiene una sustancia de dejar pasar la luz. ¿Ya? Entonces, una transmitancia de 0,3 o 30%, la luz, o sea, la solución transmite el 30% de la luz. Eso es lo técnico. En otras palabras, solo el 30% de la luz logró pasar la solución. Sin usar la palabra absorber, que es lo que a ustedes les parece más lógico, y yo a mí también. Es decir, el 70% fue absorbido. Dice, profe, ¿pero por qué no hice eso? Porque el equipo mide transmitancia, no absorbancia. Hay que partir definiendo bien la transmitancia. ¿Dudas, chiquillos? ¿Dudas? Lo noto calladito, pero espero que sea solamente la hora y el sueño y me puedan ir siguiendo. Vamos a terminar la clase de hoy con lo siguiente. Ahí está, ¿no es cierto? Intensidad radiante, intensidad transmitida. Fíjense que va a la línea amarilla, pasa por la solución, por las partículas de solución y sale debilitada. Pero sigue siendo la misma longitud de onda. No cambia la longitud de onda. Sigue siendo la misma radiación, lo que pasa es que fue debilitada. Ahí están las fórmulas, I partido por I0 o porcentaje de transmitancia. Sin embargo, al igual que ustedes, la gente pensó, pero ¿para qué vamos a trabajar con escala de transmitancia? Es más difícil entender la transmitancia, lo que es, ¿por qué no trabajamos con lo que absorbe? A ver, miren. Respóndanme esta pregunta. A mayor concentración, ¿cómo esperan que sea la transmitancia? ¿Mayor o menor? Vuelvo a hacer la Menor. pregunta.
A mayor Menor. concentración, menor la transmitancia, ¿no es cierto? Y resulta que siempre se tiene esta dificultad de cuando uno trabaja con cosas que son inversamente proporcionales, cuesta más. Es decir, la transmitancia es inversamente proporcional a la concentración. Mientras mayor concentración, menor transmitancia. Entonces, a alguien se le ocurrió definir la absorbancia como lo opuesto a la transmitancia y arreglar la escala. Porque miren, chiquillos, uno puede encontrarse con transmitancias, por ejemplo, de 0,00012, que es una transmitancia bajita y un número complicado. ¿Qué significa eso? Que la solución estaba muy concentrada o muy diluida. Muy Muy concentrada. concentrada. Muy bien, me están siguiendo ahí, ¿ven? Entonces, al estar muy concentrada, un número chico de transmitancia como que complica el cuento. Entonces, se inventa o nace el concepto de absorbancia, chiquillos. ¿Sí? La absorbancia se define como el menos logaritmo de la transmitancia. Y la gracia es que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Pero, profe, Diga. entonces ni una de las dos es como, o sea, no. ¿Cuál es la que más se ocupa en la industria? La absorbancia. Pero el equipo, ¿qué es Ah, lo que mide? ¿cómo? ¿El equipo qué mide originalmente? La transmitancia. La transmitancia. Esto es como, chiquillos, miren, cuando uno usa un pHímetro, ¿el pHímetro qué mide? No me El digan pH, potencial de hidrógeno. ¿sí? Que depende Concentración de de protones. la concentración de protones. Y la concentración de protones es 1,0 por 10 a la menos 8, por ejemplo, ¿sí o no? O sea, 0,00000001. ¿Qué es mejor trabajar? ¿Con ese número o con pH 8? Sin pH duda, 8. con pH 8, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo, chiquillos. Se inventó una nueva escala. La absorbancia es una nueva escala que da números más enteros y números directamente proporcionales. Pero ya la escala no va a ser de 0 a 1, la escala va a ser de varios números. ¿Sí? La absorbancia es como de 0 a 2,5 eventualmente. Vamos a seguir con esto, no se preocupen. Pero la absorbancia se define como menos logaritmo de la transmitancia. Igual que el menos logaritmo de protones. Mejora la escala y la hace. La única diferencia es que la escala de pH la deja inversa. Acá la deja directa. O sea, estoy diciendo que a menor pH tengo más concentración de protón. En cambio, no, acá a mayor absorbancia tengo más concentración en la solución. Nah, pero ahí lo estoy confundiendo. Pero en fin, la transmitancia, chiquillos, se define como I partido por I0. Y tiene que ver con lo que deja pasar. Y es inversamente proporcional a la concentración. Quédense con esta conclusión. Mientras que la absorbancia, que se define como el menos logaritmo de la transmitancia, tiene que ver con lo que queda retenida. Y la gracia es que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. A mayor absorbancia, mayor concentración. A menor transmitancia, mayor concentración. Esta es la escala con la que vamos a seguir trabajando, pero esto lo calcula el equipo automáticamente. Esto es lo que mide, esto es lo que calcula. ¿Estamos?
Sí, profe. 3 acciones, sale así. Gracias. Es que estoy viendo el video de mi Sí, está bien, está bien. Ya, espero que, bueno, ahí lo puedan ver. Vean bien este concepto. Hoy día me interesaba de sobremanera que viéramos el concepto de transmitancia y absorbancia y que lo manejen con propiedad. ¿Sí? Porque cuando a un químico analista, después que hace análisis, le preguntan, oye, ¿qué es lo que es la transmitancia? Y no sabe contestar eso, es grave. ¿Sí? No, la transmitancia es la absorbancia, dicen, es igual que la absorbancia. Y no es igual que la absorbancia. Ustedes lo saben. Es lo que sale, po, obvio. Así es, obvio. Muy bien. ¿Ya? Chicos, muchas gracias por la atención. Que estén muy bien. Nos vemos el lunes o el martes. No me acuerdo bien. El martes. Ya, y mi disculpa igual por el otro día. Martes. Pero tuve un pequeño problemita que ya se solucionó. Ya, profe, Profe, el viernes es la prueba. Sí, pero ya. podríamos cambiar. Ahí lo vemos. Discutámoslo el martes, veamos, porque el martes terminó. De hecho, la materia Ujú. terminó. Me falta hacer un ejercicio nomás. De hecho, podríamos hacer ejercicio el martes y el viernes y dejarles disponible la prueba para el viernes. O sea, una semana. Va a ser tipo test. Tipo test, sin duda. Ya, bacán. Ya, profe. Ejercicio de todo, profe. ¿Sí? Déjenme subirle una Ay. guía para que lo tengan ahí. ¿Ya? Hoy día terminé los contenidos para la primera prueba. Aquí se quedan los contenidos para la primera prueba. Con lo que es, vamos a ver, ejercicios de radiación electromagnética, longitud de onda, frecuencia, definición de transmitancia, de absorbancia, métodos de calibración y normativa de análisis. La 17025, que son algunas preguntas, digamos, de concepto. ¿Sí? Vienen todas las clases, las pueden revisar y pueden ver. Profe, todas las clases están en su canal, ¿cierto? Todas las clases están en el canal. Ya. Excepto esta que la voy a subir en cualquier momento. O sea, ahora, durante el día, a eso me refiero. ¿Ya? Sí, súbala Ya, luego profe, para que esté pasarla al bien. Ya. Pero esperen, no saben todavía. Déjenme Y el Power. detener la grabación. Sí,